Bienvenidos a este espacio de las grandes académicas. La Asociación Autónoma de Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México se engalana con la presencia de la doctora Marcia Iriart Urdanibia. Doctora, un placer tenerla con nosotros en este espacio. Muchas gracias por la invitación, se los agradezco. A nombre de la química Berta Rodríguez Amano, le damos un espacio a las grandes académicas, no nada más que tienen una labor docente, sino la labor también de la investigación, como es el caso de la doctora Iriart. Si usted me lo permite, doctora Marcia Iriart, voy a dar una breve semblanza, ya que su expertise es muy amplio, pero para que nuestro auditorio tenga una idea de todo el trabajo que ha venido haciendo durante toda su vida académica y de investigadora. La doctora Marcia Iriart Urdanibia es médica cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra y doctora en ciencias y especialidades de fisiología y biofísica del Centro de Investigación de Estudios Avanzados, CINVESTAB. Realizó tesis doctoral y estancias postdoctorales en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, Estados Unidos. En 1988 ingresó al Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, la doctora Marcia Iriart Urdanibia es investigadora titular C y pertenece a la parte del Sistema Nacional de Investigadores con un grado de emérita. ¿Es correcto, doctora? En el ámbito docente ha desempeñado varios cursos en diferentes facultades, pero sobre todo es profesora de Fisiología Humana desde hace 47 años. Ha dirigido tesis de doctorado, de maestría y de especialidades. En 2009 entró como directora del Instituto de Fisiología Celular y terminó este periodo en 2017. En el año 2020 fue jefa de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en esta opción que tuvo, presentó un programa para que se pusiera en marcha de una nueva licenciatura en las neurociencias. Desde marzo de 2021 fue designada integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM por el área de Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud. Desde 1986, la doctora Iriart ha dedicado parte de sus labores de investigación al estudio de la fisiología y desarrollo de las células beta pancreáticas y de la regulación de la secreción de insulina en la salud y posteriormente el síndrome metabólico y de la diabetes. Ha publicado diferentes artículos en revistas internacionales, es coeditora y autora de varias revistas y de libros. Ha impartido conferencias nacionales e internacionales y durante su trayectoria académica ha recibido numerosos premios y distinciones, entre los que destacan el Premio de Investigación Médica Jorge Rosenkrantz en el área de diabetes y la medalla Sor Juana Inés de la Cruz. Ha sido participante en varios comités evaluadores y de proyectos fuera y dentro de la UNAM. Ha pertenecido a diferentes comisiones dictaminadoras y fue jurado del Premio UNAM en la docencia. Pertenece la doctora Iriart a la Academia Mexicana de Ciencias y a la Academia Nacional de Medicina de México, AC. La doctora Iriart es miembro de varias sociedades científicas que incluyen la Asociación Americana de Diabetes, la Sociedad Biofísica
y la Sociedad de Neurociencia. Es miembro y fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ciencias de Fisiología y fue miembro de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana. Las investigaciones de la doctora Iriart han estado apoyadas por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, CONACYT. Es una destacada investigadora médica que ha tenido la misión de irse a las áreas de medicina clínica y de la salud pública, contribuyendo no nada más a la parte de la docencia y la investigación, sino a la sociedad a nivel nacional y a nivel internacional. Doctora, podríamos continuar todo ello, pero de verdad que tiene un currículum maravilloso. Y la primera pregunta, si usted me lo permite, ¿qué aspectos de su infancia o juventud la llevaron a interesarse por la ciencia y por la medicina? ¿Desde cuándo empezó con esta inquietud? Pues mire, en realidad fui una niña muy curiosa. Me gustaba mucho preguntar cómo funcionaban las cosas. Era un poco un peligro porque me gustaba desarmar cosas en la casa y después no las podía volver a armar. Y bueno, desde chica me gustaron muchísimo los animales y pues en la secundaria entré de voluntaria al Hospital Infantil de México y fui voluntaria durante varios años. Entonces, pues ahí conocí a muchos niños maravillosos y pues fui delineándome hacia medicina, pero después me di cuenta que no iba a poder ser pediatra porque me encariñaba mucho con los niños. Pero bueno, quedó ahí la inquietud y además siempre me gustó el área biológica. Entonces lo que no podía decidir era qué hacer, si quedarme en la investigación básica, digamos, que la ciencia es una sola, pero pues está mal dividida en básica y aplicada. Pero bueno, pensé que podía ser algo de esta investigación básica y que después podría ser algo de investigación clínica. Y bueno, disfruté muchísimo de la carrera de medicina. Creo que si volviera a nacer, volvería a estudiar medicina. Porque de todos los animales, pues, el que más me gustaba era el humano. Entonces, pues ha sido una constante en toda la vida, aunque no me dedique a la clínica todo el tiempo, pues sí dar consultas como médica general. Me formé muy bien en la Facultad de Medicina y me he estado actualizando toda la vida. Y no hay médicos en mi familia, ni en la familia de mi esposo. Entonces, pues siempre me preguntan. Entonces yo tengo que saber la respuesta y aun cuando no les dé un tratamiento de especialidad, pues sí puedo encaminarlos hacia donde tienen que ir. Y creo que la curiosidad es una de las cosas básicas para despertar en los niños la inquietud científica en general. Yo en la secundaria no sabía si me iba a dedicar a la astronomía o a la medicina, pero era lo que me gustaba, ¿sí? Poder descubrir cosas, poder ver cómo funcionan las cosas, y por eso la fisiología para mí ha sido muy buena especialidad, porque de eso se trata, de cómo funcionan los organismos, las células, etcétera. Doctora Iriart, ¿hubo algún familiar que modeló o le ayudó a que pudiera interesarse más en estas áreas? ¿O nada más fue una cuestión personal? Bueno, mis papás también tuvieron un poco la culpa. Mi mamá era maestra y mi papá era un ingeniero, pero también muy curioso, y le gustaba mucho explicarnos los mecanismos. Y bueno, pues me explicaban muchas cosas sobre las matemáticas que le gustaban mucho, hacíamos la tarea juntos
Yo creo que eso me ayudó mucho a tener cierta formación, pues bueno, con cierto orden, digamos, cierta disciplina. Y él era ingeniero, entonces, pues como que también la medicina le llamaba la atención porque él las consideraba como carreras más técnicas. Sí tenían la parte científica, pero también la parte técnica. Y, y bueno, pues creo que esa actitud escéptica ante las cosas, que todo tiene una explicación y nada es mágico, pues sí me ayudó a tener cierta inquietud por una carrera de este tipo. Excelente. Doctora, ¿qué desafíos enfrentó usted como mujer al iniciar su carrera en esta área muy especializada para la parte masculina en algunos años? Pues en la Facultad de Medicina todavía no se usaba, pues darnos bien cuenta de qué estaba pasando o sea, lo que podría haber de repente de maltrato de género. Pero pues sí puedo decir que pues era una carrera más bien masculina. Ya ahorita son más alumnas que alumnos, pero en mis épocas no era así. Tampoco eran tres, no éramos tres, pero sí éramos mucho menos de la mitad, éramos como la tercera parte del grupo. Y pues yo creo que sí hubo que abrirse camino porque pues había como la tendencia a no creernos mucho por ser mujeres, ¿no? Entonces, creo bueno, también un maestro de introducción a la práctica médica que hizo algo terrible, que estaba demostrando cómo poner inyecciones y me usó de modelo, que fue muy feo, porque en realidad todos los alumnos, los señores, iban y me ponían una inyección de agua. Yo lo sufrí mucho, lo padecí muchísimo, no volví a su clase. Pero ya no me acuerdo cómo se llama, o sea que tampoco soy muy rencorosa. Pero ese tipo de cosas ahorita no podrían pasar, afortunadamente. Yo creo que hemos ganado mucho dentro de estos años. Y bueno, cuando entré al Cinvestav me dijeron, bueno, ¿y usted va a tener hijos? ¿Se va a casar? Y entonces yo le dije, pues sí planeo tener hijos. Pues muy mal, porque las mujeres pueden ser más inteligentes que los hombres, pero se vuelven retrasadas mentales lavando pañales. Entonces le dije al doctor, no, pues ya hay pañales desechables. Eran los primeros. Pero sí, eso lo cuento para mostrar que sí, eso jamás se lo dirían a un hombre. No les preguntarían si iban a tener hijos o no. Y bueno, y el destino me llevó a estar embarazada cuando tuve su curso. Nunca me volteó a ver, nunca me preguntó nada ni me habló. Qué barbaridad. Pero bueno, pues de todas maneras acabé mi maestría y bueno, nació el bebé y pues ha sido la experiencia más maravillosa que he tenido en la vida. Y pues es en el momento en que uno tiene que tener a los hijos, ¿no? Es cuando acaba uno todas las especializaciones y bueno, pues sí es cierto que uno tiene que cambiar el estilo de vida porque ya no tiene todo el tiempo para estudiar, tiene que cuidar al niño, pero también es muy satisfactorio que no estaba yo tan grande, tenía 26 años, y entonces tenía como mucha energía para tener al niño, acabar la tesis de maestría y estudiar después el doctorado. Muy jovencita. Pues antes era yo Sí, ya me sentía lo quedada. estandarizaron. Ay, con 26 años. Yo ya decía, no, yo ya no voy a tener hijos. Bueno, es que mi hermana fue muy precoz, entonces ella tuvo 2 hijas padrísimas, muy chiquitas, y entonces yo ya pues sentía que ella me llevaba muchos años, que yo ya tenía que tener un bebé para que se acompañara. Pero a la hora de tener el segundo bebé ya no se pudo, porque ya el esposo en ese momento pues no quiso, porque sí era mucha responsabilidad. Pero bueno, tener un hijo fue muy bonito y es muy bonito. Y ahora tengo una nieta,
que también son mis ojos. Entonces, esa experiencia la tuve también. No tuve que escoger entre una u otra cosa. Creo que muchas de las chicas que se esperan hasta muy tarde, después tienen problemas, y bueno, pues cada quien tiene que encontrar su camino. Si quieren tener hijos, si no quieren. El chiste es que pues no renuncien a nada por ser mujeres, ¿no? Sin duda, doctora, usted ha mantenido desde muy temprana edad, pues no nada más la misión de lo que vino a este mundo a darnos y aportarnos, sino también su visión de su vida laboral, de su vida académica y sobre todo sin descuidar su vida privada y la familia, ¿no? Que finalmente es un baluarte pues para todas las personas. Todo lo demás es acompañamiento y arropamiento, pero la familia sin duda alguna es con la que podemos disfrutar. Así es. Así es. Doctora, ¿qué fue lo que despertó el interés en las células beta del páncreas? ¿Y cuál es la importancia del páncreas en el organismo? Bueno, mi interés se despertó cuando me fui a Filadelfia, que tenía que hacer un proyecto para hacer el doctorado allá. Y pues son unas células muy interesantes porque secretan un mediador químico, la hormona insulina. Y bueno, y esta hormona es la que se descompone en la diabetes. Entonces, sin duda alguna, mi formación médica pues me hizo que me interesara en cómo funcionan esas células y cómo se descomponen. Además, en esa época se conocía muy poco sobre la fisiología celular. Y yo tenía mucho interés en aprender una técnica también para estudiar unas moléculas que están en la membrana de las células que se llaman canales iónicos. Esos canales permiten el paso de, por ejemplo, sodio, calcio, potasio, y son este intercambio por ejemplo, del sodio y del potasio, pues hace que la célula cambie la polaridad y que tenga una actividad eléctrica, y eso era propio de las neuronas. Pero entonces fue toda una novedad que también las células que secretan hormonas pudieran tener esas moléculas y también fueran pues eléctricamente activas, y que de ello dependiera la secreción hormonal. Entonces esto me llamó muchísimo la atención y fui a un laboratorio donde me enseñaron a estudiar esos canales pues como con una técnica que se llama fijación de voltaje en microáreas de membrana, o patch clamp, así le decimos de cariño. Y bueno, pues esa técnica la hemos tenido en el laboratorio durante toda la vida. Es una técnica además que tiene una inversión inicial pues importante, pero no como un microscopio electrónico o algo así. Pero después pues es muy fácil de mantener porque nada más se necesitan pues soluciones, sales. Era como muy adecuada en ese momento en que no había suficiente dinero para la ciencia. Toda mi vida estaba esperando que haya suficiente dinero para la ciencia, pero eso, pues, creo que no lo voy a ver. Pero bueno, después ya aquí en México no solamente he estudiado eso, pero creo que mi inquietud fue pues aumentada porque tengo un hermano que me lleva muchos años, que me lleva 14 años, que tiene diabetes. Entonces creo que eso también, pues yo quería darle una alternativa muy clara para que se curara la diabetes. Y bueno, me ha tocado ver que ahora se puede controlar bastante bien. Entonces, pues sí ha habido muchos cambios, pero creo que todo esto me llevó a estudiar la célula beta y ya quedarme con ella. Y luego empezamos a descubrir cosas de cómo funciona. Entonces eso ha sido pues una satisfacción gigante, que uno de repente entienda un detalle de cómo funciona la célula y contribuya un poquito al conocimiento de cómo funcionan las células. Pues bueno, eso es a lo que nos dedicamos.
Y el estudio que lleva también con la homeostasis de la glucosa de la salud, ¿ahí en ese proceso también entra la entropía? Bueno, la entropía es un concepto, o sea, todo va hacia la entropía y si de repente nos ordenamos demasiado, por ejemplo, si el corazón nos empieza a latir, ya no tiene nada de variabilidad, sino nos empieza a latir sin ninguna variación, eso quiere decir que estamos envejeciendo, que ya no tenemos esta plasticidad, y eso, bueno, pues tiene que ver con toda la vida. Y bueno, en realidad esto de la homeostasis de la glucosa, pues es que la insulina es una hormona que mete no la mete, sino que ayuda a que entre la glucosa a células como las células grasas o como los músculos. Entonces depende mucho la energía que tenemos de esta hormona, y también es una hormona que nos ayuda a almacenar grasas, carbohidratos y proteínas. Entonces es una hormona que cuando se descompone, pues entonces ya no entra la glucosa a las células y entonces se queda afuera, se queda en la sangre. Y en realidad diabetes quiere decir sifón. Esto es simplemente porque lo que veían los antiguos, porque es una enfermedad que nos ha acompañado desde el papiro de Ebers, pues veían que la gente orinaba mucho, y es porque estaba perdiendo glucosa en la sangre, en la orina, porque tenía la glucosa alta en la sangre, que es lo que pasa cuando empieza la diabetes, cuando la diabetes está activa. Y entonces era lo que veían, que la gente pues estaba perdiendo mucha agua, y después el mellitus se lo pusieron muchos siglos después, porque se dieron cuenta que atraía a las hormigas esa orina. Entonces vieron y la probaron y dijeron, pues sí está dulce. Pero bueno, es una enfermedad que nos ha acompañado desde siempre. Doctora, ¿y cómo fue el que usted hubiera elaborado y desarrollado la licenciatura en neurociencia? Eso creo que nos apasiona a todas las áreas, a todas las licenciaturas que tenemos dentro de la UNAM, y usted considera que cabría esa asignatura como parte del proceso de los planes de estudio. Bueno, las neurociencias sin duda alguna se han desarrollado muchísimo en las últimas décadas. Y yo veía, por ejemplo, que varios compañeros de mi hijo me decían, pero ¿cómo puedo estudiar neurociencias, pero no quiero ser médico, o no quiero ser biólogo, o no quiero estudiar una carrera primero, sino quiero estudiar neurociencias? Entonces le decía, no, pues sí, tienes que tener otra licenciatura y hacer la maestría y el doctorado en algo que tenga que ver con neurociencias. Además, yo estoy en la división de neurociencias del Instituto de Fisiología Celular, y cuando fui directora, pues había como un movimiento para ver nuevas carreras, y pues bueno, yo propuse la carrera de neurociencias. Entonces me dijeron, pues a ver, desarrollala un poco. Empecé con el doctor Narro, y después cuando ya se cristalizó, porque hacer una carrera nueva no es fácil, hay que tener, bueno, además esta que es como con varias dependencias, es fisiología celular y facultad de medicina, son las que lo llevan. Pero también está la facultad de ciencias, la facultad de psicología, el instituto de neurobiología. Entonces todos trabajamos en pues, ver la currícula, cómo se tenía que hacer y en que se aprobara. Y finalmente, poco antes de que yo saliera, como un año antes de terminar mi segundo periodo como directora, pues ya la pudimos ofertar, y hemos tenido muchísima gente que está interesada en la carrera como tal, y chicos que es una carrera de segunda opción. O sea, los chicos pueden entrar a cualquiera de estas carreras del área biológica, o incluso pueden entrar a ingeniería y después decidir que quieren hacer neurociencias, y tienen que hacer exámenes y entrevistas, y solamente entran 30. Pero bueno,
también en las opciones terminales, pues se pueden ir hacia investigación y se pueden seguir con una maestría y un doctorado o un doctorado directo. Pueden tener prácticas profesionales en los hospitales, ayudar ahí a interpretar, por ejemplo, estudios, que pues de repente hay tragedias porque hay muchos estudios y nadie que los interprete. Y eso pues, las máquinas solas no sirven para nada, ¿no? Claro. O también pueden dedicarse a cosas de divulgación de la ciencia y pues salen muy bien formados. Ya tenemos muchas generaciones que han terminado y bueno, pues sí, esto que comentábamos antes de empezar, de tal vez hacer algún tipo de diplomado, pues lo tenemos que pensar, pero pues sería interesante también. Yo creo que hay mucha gente ahorita que está interesado en las neurociencias y sin duda alguna, pues el sistema nervioso tiene todavía muchos misterios por descubrir y tenemos que entender cómo funcionan todas estas redes neuronales. Y aunque haya ya muchos adelantos, pues todavía hay muchas preguntas. Y sobre todo lo que usted dice, si de primera formación vienen de otra licenciatura y toman la licenciatura en neurociencias, pues el diagnóstico que vayan a dar se ve influenciado en cuanto a la globalización de los conocimientos y dan nuevas líneas de investigación y de acción. Claro, ellos no estudian la carrera completa, sino que entran en esa carrera, hacen todos los pasos para entrar a neurociencias y si son aceptados, pues ya se quedan en neurociencias. Pero pues algunos dicen, no era lo que esperaba y se regresan a biología o a medicina o a donde hayan entrado de manera primaria, porque es de segunda elección. Sí, es segunda elección. Doctora, para usted, ¿cuál fue el aprendizaje con el doctor Roberto Folch Fabre? Ay, el doctor Folk, tan querido. Pues bueno, yo empecé a dar clases cuando iba en tercer semestre de la carrera, porque nosotros éramos una generación de 5,000 alumnos. Entonces se volvía como Montessori. A los que íbamos en segundo, que estábamos interesados, nos entrenaban para dar las prácticas de fisiología a los chicos que iban en primer semestre. Nosotros también éramos chicos, pero... Sí. Y bueno, fue mi primera incursión a la investigación. Entonces, para mí fue importantísimo porque el doctor Folk me enseñó a pensar de alguna manera y por eso creo que no solamente yo, sino varios de sus alumnos nos hemos dedicado a la fisiología, porque nos enseñaba mecanismos, cómo pasan las cosas, y él decía que la investigación no era lo que íbamos a hacer al laboratorio nada más, sino era una forma de vida, y tenía toda la razón. Entonces, desgraciadamente el doctor Folk murió muy joven. Cuando yo iba en el internado, en el hospital Gia González, pues él tuvo un problema de un aneurisma y pues lo perdimos. Entonces yo me sentí totalmente perdida, pero yo creo que también eso ayudó a que me fuera al CIMBESTAB a hacer el posgrado, pues un poco para aprender más sobre lo que él nos había enseñado de principio. Pero creo que varios estamos en la Facultad de Medicina, seguimos dando clases y todos lo recordamos con gran cariño porque pues era una persona increíble y su esposa también. Su esposa también daba clases y también nos cuestionaba la fisiología de una manera fantástica. Entonces, bueno, todos nos quedamos ahí ya inventariados en la Facultad de Medicina. En las clases. Justamente este espacio es las grandes académicas y cómo el legado lleva, ¿no? Y trasciende con la contribución del aprendizaje y la enseñanza. Pues sí. Doctora, ¿cómo ha evolucionado este enfoque de la investigación con la llegada de las nuevas tecnologías en el 2024?
Bueno, las nuevas tecnologías están llegando desde antes, ¿no? Pero ahora creo que lo que se discute mucho es sobre la inteligencia artificial y cómo esto, pues, en cierto momento nos podría superar como humanos. Creo que es lo que da miedo y que, bueno, una máquina que no tiene, pues, una ética adecuada, pues pueda decidir cosas que no son lo más recomendable, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial va a ser muy importante, bien utilizada, porque, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo chiquitito. Cuando no, yo estaba estudiando los prerequisitos de la maestría en el CIMBESTAB, pues nos mandaban a ver, por ejemplo, referencias bibliográficas del trabajo que íbamos a hacer. Y entonces había unos libros grandotes que bajábamos los volúmenes con una escalera y empezábamos a buscar ahí por nombre o por el título. Nos tardábamos horas y sacábamos 5 referencias y ya eso era increíble, ¿no? Y ahora pues es cosa de meter las palabras claves, apretar un botón y bueno, nos despliega toda la información que hay. Y de ahí no quiere decir que toda vaya a servirnos, pero yo creo que sí nos ahorra mucho tiempo y pues nos ayuda a ver muchos más datos de los que el machine learning pues está entrenando una máquina, puede ver muchos más datos que los que nosotros podríamos ver, pues nos tardaríamos muchísimos meses o años en lo que hacen unos minutos. Así es. Doctora, usted ha sido miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. Dentro de su ámbito en las ciencias, usted provocó en los demás miembros de la Junta de Gobierno que se siguiera fortaleciendo la investigación científica para un alto nivel en México, o cuáles fueron sus aportaciones en este grupo selecto, pues, de académicos. Pues de hecho sigo ahí todavía hasta que cumpla 70, que todavía no los cumplo. Pues yo creo que la actual Junta de Gobierno, de la cual formo parte, pues sí ha abierto varios caminos que antes no, bueno, que son relativamente nuevos, como por ejemplo ahora vamos a auscultar a las facultades o a los institutos, algunos los que podemos, los que no, pues seguimos recibiendo a la gente, pero es muy interesante ir al sitio donde se ausculta. Y ahora por primera vez en la historia somos más mujeres que hombres, somos 8 mujeres y 7 hombres. Y estamos muy interesados en que la gente conozca sobre la Junta de Gobierno y cómo funciona y cómo es esta democracia indirecta que tenemos en la UNAM, que es tan importante, que es, yo fui electa por el Consejo Universitario. Ha sido de las cosas más emocionantes que me ha pasado en la vida. El Consejo Universitario, votando en pleno, decide quién va a la Junta de Gobierno. No es que nos nombre nadie más que el Consejo Universitario. Entonces, yo creo que pues sí hay siempre que las mujeres estamos trabajando en algo, pues hay otra visión. Yo creo que la Junta ha trabajado siempre muy bien, pero pues nosotros le hemos dado como, pues, otros visos y queremos que pues la gente entienda bien de qué se trata, que no nos vea como algo así, unos bichos raros que se reúnen ahí, que quién sabe cómo llegaron ahí y que pues están decidiendo por nosotros. No es así. Siempre dedicamos muchísimo tiempo a las auscultaciones. Esta vez cuando nos tocó auscultar para seleccionar al rector, para designar al rector, pues nos tardamos mucho tiempo porque escuchamos a mucha gente, escuchamos a todos los cuerpos colegiados. Creo que de alguna manera, pues, algo se mueve dentro de la Junta. Así es. Doctora, ¿qué retos considera
de la mujer académica e investigadora debe superar en la sociedad mexicana actual? Pues todavía en muchas carreras no hay suficientes alumnas. Vamos, por ejemplo, la ciencia más dura, como se le llama, en física, por ejemplo, o en las ingenierías, todavía no hay suficientes mujeres. Pero, por ejemplo, en otras carreras, bueno, ahora que he estado en la Junta de Gobierno y que he tenido el privilegio de conocer más a la universidad, pues carreras como en economía son como el 30%, pero también tiene una parte muy de números. Y bueno, fue muy interesante que cuando estaba en mi primer periodo, me enviaron a una reunión de mujeres que hubo en Tel Aviv para ver por qué las niñas no se dedican a cosas que tienen que ver con números y con física y en realidad a la investigación como tal. Y estuvimos discutiendo 5 días, delegadas de todo el mundo, especialmente de los países, no de las potencias, sino de los otros países, que somos segundo o tercer mundo, como le llaman. Y llegamos a la conclusión de que el trato de las mamás y los papás a los niños y a las niñas, en parte tiene la culpa, porque si los niños van a la escuela y regresan, las mamás a veces pues les dicen a las niñas, ven, ayúdame a hacer el quehacer. Y los niños pueden irse por ahí a jugar o a aburrirse un rato, y las niñas tienen que estar haciendo la casa y la comida y ayudando a todo. Y pues en realidad sería mucho mejor que todos, niños y niñas, ayudaran, y después niños y niñas se fueran un poco a ver qué se les ocurre, ¿no? O sea, no tienen mucho tiempo para pensar e imaginar. A las niñas siempre pues se les tiene haciendo cosas. Entonces creo que eso fue muy interesante porque no se encuentra una razón. Las niñas muchas veces son se les da más fácilmente las matemáticas o la física, pero después no eligen esas carreras. Entonces todavía eso es un misterio aquí en el mundo, pero pues bueno, es algo en lo que es un reto que pueda haber suficientes ingenieras, por ejemplo. El otro día me subí a un avión y había pues una mujer pilota. Y me dio mucho gusto porque nunca me había pasado. Pero es increíble, o sea, ha pasado mucho tiempo para que ellas puedan empezar a hacer para que las mujeres puedan empezar a hacer ese tipo de cosas. Y pues creo que sí se necesita un cambio en la educación. Eso, para que los niños puedan tener un futuro mejor y las niñas, sobre todo, pues sí, no es, la idea del ama de casa debe acabar. O sea, solamente la gente que se quiera dedicar a ama de casa o a amo de casa, también puede ser un señor que pues se quiera quedar limpiando, ¿por qué no? Yo creo que estos roles y estas cosas genéricas que son como una esclavitud deben cambiar. Y bueno, trabajan los dos de la pareja y los dos comparten a los niños y el trabajo de la casa, que por cierto es muy enfadoso. Ya lo vimos en la pandemia recientemente, ¿no? Así es. Doctora Marcia Iriar Urdanibia, le agradecemos esta conversación que ha permitido usted compartirnos, pues no nada más toda su trayectoria académica de investigación, sino también de cuestiones personales que la fortalecen como una mujer maravillosa en este espacio de las grandes académicas, dando un homenaje a toda su labor, que sin duda alguna ha contribuido para que la UNAM siga siendo lo que es con la colaboración del capital intelectual que tiene y sobre todo pues una gran académica dentro de varios escenarios que usted ha venido logrando, pues sin duda alguna el modelaje para diferentes generaciones de alumnos después de 47, 48 años perteneciendo a las filas de académicos de la UNAM.
Le agradecemos a nombre de la química Berta Rodríguez Sámano, secretaria general de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi nombre, Sonia Pardo, secretaria de Acción Social y Equidad de Género de la PAUNAM, su tiempo y este espacio. Para nosotros es un privilegio haber compartido este momento. Y le damos una constancia firmada por la química, sí, a la doctora Marcia Iriar Urdanibia en el marco del proyecto de la comunicación digital de la PAUNAM. Doctora, un pequeño reconocimiento para todos los grandes reconocimientos que usted tiene. Muchísimas gracias. Para mí es un gran honor recibir este reconocimiento y ha sido un placer estar con ustedes. Les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias a usted. A nuestro distinguido auditorio, tengan ustedes un excelente día.